nosotros tu reino. Yo quiero que usted levante sus manos y diga con todo el corazón, diga: amado Dios, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta nación, en esta iglesia, así como se hace en el cielo. Amén. Venga a nosotros tu reino. La gran pregunta es: ¿cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? Amén. A menudo se hace referencia al reino de Dios en los evangelios. Cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios que venga su reino a nuestras vidas y que sigamos el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús a través de la oración, cuando nos dijo: ustedes orarán de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Amén. Marcos 1:15 dice la palabra del Señor. Él decía: ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir y crean en la buena noticia. Amén. Entonces, el reino de Dios requiere un cambio, un arrepentimiento y una fe. Una fe que me lleva a experimentar lo que Dios tiene para mi vida. Una disposición para que Dios cambie mi vida. Ha llegado el momento. Escúcheme, estamos viviendo este tiempo. El Señor Jesucristo, cuando vino a inaugurar el establecimiento del reino. Cuando Él estuvo acá, Él vino a inaugurar el establecimiento del reino. Él vino a traer la inauguración del establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Y el establecimiento del reino de los cielos es en cada corazón de cada persona que cree en Él. La consumación del reino ya total, porque Él la inauguró, pero esto sigue sucediendo. Y la consumación total será cuando el Señor Jesucristo regrese y ya lo haga de manera presencial, como el Rey de Reyes que es y el Señor de señores. Amén. En otros lugares del Nuevo Testamento también vemos cuando se habla del reino de Dios o el reino de los cielos. Dice Romanos 14:17 en qué consiste. Dice: mire, en el reino de Dios lo importante no es lo que comamos, lo que bebamos, sino vivir con justicia, buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo de Dios. Amén. Buscar lo que proviene del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué proviene del Espíritu Santo de Dios? Dice aquí: justicia, paz y gozo, felicidad. Pero no la que este mundo da, sino la que da el Espíritu Santo de Dios. Se supone que si tú y yo hemos creído en Jesucristo, el reino de los cielos ha empezado a obrar en nuestras vidas. Nosotros necesitamos canalizar el establecimiento del reino de Dios. Nosotros necesitamos que se canalice en nuestro corazón. Necesitamos disponernos para que el establecimiento del reino de Dios, que viene con justicia, con paz, con gozo, y todas estas cosas las produce el Espíritu Santo de Dios y el cumplimiento de sus buenas promesas. Amén. ¿Quién no se siente gozoso cuando Dios se manifiesta cumpliendo promesas? Todo el mundo, ¿sí o no? ¿Quién no se siente feliz cuando Dios se manifiesta obrando? Entonces, todo esto proviene del Espíritu Santo y el reino de los cielos. Lo importante no es lo que comamos o lo que bebamos. Esas son añadiduras, ¿sí? La buena comida, la buena bebida, son añadiduras que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Entonces estamos viendo que el reino de Dios es sinónimo del reino de los cielos. Es lo mismo. En términos generales, el reino de Dios, ¿a qué se refiere? El reino de Dios se refiere al reinado de un Dios eterno y soberano, primeramente sobre todo el universo,
pero también sobre el corazón de los que han creído en Jesucristo. Vuelvo y te lo repito. El reino de Dios es el reinado de un Dios eterno que nunca cambia y que nunca termina su existencia. Es el reinado de un Dios eterno que es soberano sobre todo el universo, y el reino eterno también sobre los que han creído en Él. Vamos a mirar algunos pasajes que demuestran que Dios es el monarca indiscutible de todo el universo. Dice la palabra en el Salmo 103:19: el Señor ha establecido su trono en el cielo y su reino gobierna sobre todo. Ese es el Dios al cual hemos sido llamados a adorar. Ese es el Dios al cual hemos sido llamados a servir y a creer en Él. El Señor ha establecido su trono, ¿dónde? En el cielo. Y su reino gobernará sobre todo, sobre el cielo y sobre la tierra. Y en el corazón de aquellos que lo acepten como el Salvador de sus vidas. Amén. Y recuerden que el reino de los cielos trae paz, gozo, justicia. Y todo esto por causa de la manifestación de su Santo Espíritu. Vemos también que en Daniel 4:3 se habla de lo mismo. Dice, el reino de Dios es un reino eterno. ¿Por qué es eterno? Porque nunca cambia. Nunca cambia el establecimiento del reino. Lo inauguró el Señor Jesucristo cuando llegó aquí a cumplir su ministerio, y lo consumará en su segunda venida. Y durante este tiempo que estamos viviendo está sucediendo el establecimiento del reino. Y nosotros debemos de canalizarlo. Por eso el Señor Jesucristo nos lo dijo: ustedes orarán de esta manera, reconociendo al Padre nuestro que está en el cielo, como lo dijimos ahora, donde ha establecido su trono y su gobierno es sobre todo. Pero necesitamos canalizarlo. Venga a nosotros. Necesitamos canalizar el establecimiento del reino. Que se manifieste en nosotros con todas sus bondades y con todas sus características. El reino de Dios es un reinado, más concretamente, espiritual. Y recuerde que lo espiritual siempre ejercerá supremacía sobre lo natural. Siempre lo espiritual va a ejercer dominio sobre el mundo natural. Por eso cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos empieza a transformar de adentro hacia afuera. Amén. Concretamente, el reino de Dios es un reinado espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a creer en el Señor, de aquellos que están dispuestos para Dios, de aquellos que están dispuestos para decirle: Señor, toma tu lugar en mi corazón, produce en mí el querer como el hacer, venga a nosotros tu reino. Vuelvo y te lo repito: el reino de Dios, diga conmigo fuerte, levante su mano y diga: el reino de Dios es un reino espiritual. Y es un reino espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a creer en Él y a permitir que obre en el corazón. ¿Ok? Eso lo debemos de dejar claro. O sea, el reino de Dios es un reinado espiritual. Entonces, una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reinado espiritual que Él debe de ejercer en mi corazón. Estoy dispuesto a permitir que el reinado espiritual de Dios se manifieste en mi vida y me cambie, se manifieste en mi casa, en mi familia. Como nación estamos dispuestos a permitir que el reinado de Dios se manifieste. Por eso la Biblia dice: bienaventurada
la nación cuyo Dios es Jehová. Porque ha entendido la importancia de que Dios esté reinando de forma permanente en el corazón de la nación. ¿Qué sucede con los que desafían la autoridad de Dios y se niegan a creer en su existencia y a buscar someterse a Él? ¿Qué sucede? Bueno, sencillo, no harán parte del reino de Dios. No harán parte del reino de Dios. En cambio, aquellos que reconocen al Señor Jesucristo como Rey de Reyes, como Señor de Señores, se rinden ante Él, le entregan su corazón, le entregan su vida, le piden que obre, que los cambie, que los transforme, que se manifieste en ellos su buena voluntad. Lo hacen de manera alegre, intencional. Amén. Entonces ese reinado de Dios se manifestará en el corazón. Ellos son los que son parte del reino de Dios. Amén. No los que desafían la autoridad de Dios y se niegan a someterse a Él y niegan su existencia. No. Los que son parte del reino de Dios son los que reconocen el señorío de Cristo como Rey de Reyes, como Señor de Señores, se someten a Él, le piden a Él que obre conforme a su voluntad. Amén. Que los dirija, que los guíe, que los cambie. Esos son los que hacen parte del reino de Dios. Por eso es que yo les decía que el reino de Dios, en este sentido, es un reino espiritual que obra en el corazón. O sea, el reino de Dios está para obrar. O sea, lo inauguró el Señor Jesucristo con su venida primera y será consumado con su segunda venida, cuando Él ya se presente de manera presencial como el Rey del universo a gobernar y a reinar. Pero mientras eso pasa, el reino de los cielos, el Señor por eso dijo, se ha acercado el reino de los cielos a vosotros. Arrepentíos y convertíos, dice. Cambien su manera de pensar por medio de la renovación del Espíritu Santo y crean la buena noticia para que ustedes puedan hacer parte del reino de Dios. Porque el reino de Dios es espiritual. Y recuerde que lo espiritual siempre ejercerá influencia, supremacía y cambio sobre lo natural. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo en Juan 18:36. Mire lo que dice. Léalo fuerte conmigo. ¿Qué dice? Jesús respondió. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino, ¿qué dijo Jesús? No pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los judíos. Pero de hecho, mi reino no es de acá. Pues los judíos pensaban eso, un rey que restaurara otra vez a Israel. Pero el Señor Jesucristo les dijo, no, mi reino no es de este mundo. Amén. No es de este mundo. Mi reino se establece en los corazones de aquellos que creen en mí y se disponen para que yo obre en ellos. Y él predicaba lógicamente que era necesario arrepentirse, cambiar la manera de pensar por medio de la renovación del Espíritu Santo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Mateo 4:17 dice lo siguiente: desde entonces, ¿sí?, Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Lo inauguró el Señor Jesucristo con su venida. Lo dejó ahí funcionando en el corazón de aquellos que creen. Y cuando Él vuelva, lo consumará de forma presencial, cuando Él venga a reinar las naciones, a regir las naciones en su segunda venida.
Dice también Juan 3:5, Jesús respondió: te digo la verdad. Amén. Mire usted lo que sucede. ¿Qué es lo que debe de pasar en nuestras vidas para poder entrar en el reino de Dios y todas sus manifestaciones gloriosas? Vamos a verlo. Dice aquí: te digo la verdad, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Y el reino es espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Amén. Está hablando que aquí hay dos nacimientos. Primer nacimiento, el nacimiento natural. Aquí lo está diciendo. El que nace de los padres humanos. Tú y yo nacimos de los padres humanos. Cada uno ha nacido de padres humanos. Primer nacimiento. Heredamos, su genética fue traspasada, mala, buena, ¿sí? Una herencia generacional, haya sido buena o haya sido mala, fue traspasada por medio de nacer de nuestros padres. Pero luego dice, si tú quieres pertenecer al reino de Dios, en ti tiene que manifestarse un nuevo nacimiento. Del agua, dice aquí, que es la palabra, y el Espíritu. Porque si no, no puedes entrar. El nuevo nacimiento. El que nace del Espíritu tendrá vida espiritual. Amén. Porque la vida espiritual, como lo dice aquí en el Juan 3:6, el que nace del Espíritu tendrá vida espiritual. La vida espiritual es la que realmente nos puede cambiar. La vida espiritual de Dios en nosotros es la que nos transforma, es la que nos renueva, es la que nos libera, es la que nos sana, es la que nos restaura, es la que aún corta cualquier maldición de herencia generacional que haya sido transferida en el primer nacimiento. Amén. Es la que la cambia, la renueva, la corta. O sea, es por eso que si estamos diciendo aquí, mire, y ustedes tienen que nacer de nuevo, y ese nuevo nacimiento lo produce el Espíritu de Dios, porque nos trae una vida espiritual. Nosotros debemos de canalizar eso y permitir que eso se vaya manifestando en nuestras vidas. Aquí nos está diciendo que hay un nacimiento espiritual, y nosotros sabemos por la palabra que lo espiritual ejerce dominio sobre lo natural. No necesitamos más para ser cambiados, no necesitamos más para ser transformados, para ser liberados, para que nuestras vidas experimenten un cambio interior. Lo único que necesitamos es nacer de nuevo. El Espíritu se encargará de hacer el cambio, pero nosotros necesitamos canalizar el establecimiento de su reino. No necesitamos evitarlo, no necesitamos poner tanto freno, no necesitamos desviarlo. Nosotros necesitamos disponernos y canalizar para que el reino de Dios obre lo que tenga que obrar en nuestras vidas. El reino de Dios tiene varios atributos. Sí, el Señor es el soberano del universo. Por eso el reino de Dios en ese sentido es universal. Diga conmigo, el reino de Dios es universal porque Él es el soberano del universo. Primer aspecto. Pero el segundo aspecto es que el reino de Dios al mismo tiempo implica arrepentimiento y nuevo nacimiento. Porque de esta manera el reino de Dios no solamente es un reino universal, sino que avanza en el corazón de su pueblo. Ahí es donde avanza. El reino de Dios ha venido para avanzar. Es decir, ha venido y avanza en el corazón de su pueblo, en el corazón de las personas que van a creer. Entre más corazones crean, más avance del reino de Dios se manifestará. Entre más corazones lleguen a Jesucristo, más avance del reino de Dios se manifestará. Entre más corazones en nuestras familias lleguen a Jesucristo, más se manifestará el avance del reino de Dios.
y estaremos convencidos de lo que dice Filipenses 1:6. Lea conmigo Filipenses 1:6. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra en ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese y el reino sea consumado. Amén. O sea, Jesucristo vino, inauguró el reino de los cielos. ¿Sí? Porque recuerde que los últimos tiempos son los tiempos comprendidos entre la primera venida de Cristo y la segunda venida. Nosotros nos tocó vivir los últimos tiempos. Y esos últimos tiempos tienen una característica importante: un advenimiento del reino de forma continua y permanente en el corazón de aquellos que han sido destinados para eso y los que van a venir. Amén. Y entonces, dentro de ese proceso tenemos que tener una convicción, la que está aquí en Filipenses 1:6, de que Dios empezó una buena obra. Escúcheme bien. El establecimiento del reino de los cielos, escúcheme bien lo que le voy a decir, es una acción. Aquí me está diciendo, una buena obra es una ¿qué? Acción. Entonces, el establecimiento del reino de los cielos es una acción transformadora. O sea, el que comenzó la buena obra en ustedes la completará. O sea, el establecimiento del reino de los cielos es una acción permanente transformadora. Es como cuando usted llega a un lugar y a usted le dijeron, mire, yo le voy a obsequiar esa casa. Lleva mucho tiempo desocupada y está sucia. Entonces, lo primero que usted llega a hacer, ¿qué es? A limpiarla, a hacer una acción. Como dice aquí, vamos a empezar una obra de renovación en esta casa. Vamos a limpiarla, ¿sí o no? Y no vamos a terminar hasta que quede completicamente lista para ser habitada. Entonces, en este sentido, el reino de los cielos es una acción transformadora. Por eso el Señor Jesucristo dijo, miren, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, pero cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Entonces, una buena obra entre ustedes, una acción transformadora, la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese y sea consumado el reino. Amén. Ya hay una palabra que está escrita. Lo que el Señor empezó, lo terminará. Por eso necesitamos canalizar el establecimiento del reino. Necesitamos canalizarlo. Ahora, ¿qué significa orar? Venga tu reino. ¿Qué significa orar realmente? Venga tu reino. O sea, la frase venga tu reino, como ya lo veíamos ahora, es parte del Padre Nuestro. Es una oración que Jesús nos enseñó a nosotros, sus discípulos, amén, y a todos los futuros discípulos del reino de los cielos. Es un modelo que Él dejó para canalizar el establecimiento del reino, para que nosotros aprendamos a canalizar el establecimiento del reino. Estamos viendo aquí en su palabra, Jesús les enseñó la oración. Lucas 11, del 2 al 4, vamos a leerla. Levante sus manos y levante su voz y diga conmigo, cuando oréis, decid al Padre, ¿qué debemos decir? Padre nuestro, dígalo fuerte, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en ¿dónde? En la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todo esto tiene que ver con el establecimiento del reino. Amén. Pero venga tu reino, no debe de ser solamente, o sea, no es solamente un deseo. Yo deseo que el reino de Dios venga y se manifieste. Yo deseo que el reino de Dios obre. No solamente debe de ser un deseo,
No solamente habla de la segunda venida de Cristo en el futuro, ya lo hablamos. Venga tu reino expresa, ¿sí?, el deseo, no solamente de cambiar, sino la decisión de hacerlo. Hágase tu voluntad. Es entender que necesitamos que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, primeramente en nuestras vidas, en nuestros corazones. El reino de Dios se extiende y se establece cada vez más en el corazón de aquellos que se disponen a Él, aquí y ahora. Amén. Y trae justicia, trae paz y trae gozo. Gozo, ¿por qué? Gozo de salvación, gozo por ser testigos de lo que Dios, gozo por la satisfacción que Dios trae completamente a nuestras vidas. Amén. Entonces, en primer lugar, ese reino que se establece, ese dominio del Señor, primeramente cuando el Señor dice, miren, arrepentíos y convertíos, porque el reino se ha acercado a vosotros. Amén. Y está en tu corazón, tú que has creído en Jesucristo. En primer lugar, ese reinado es un dominio. Y es el dominio del Señor. Y es el dominio del Señor que tiene que evidenciarse en la vida de los suyos. Dominio del Señor, diga conmigo, el reino de Dios es el dominio del Señor. Y cuando le estamos diciendo al Señor, venga a nosotros tu reino, lo que le estamos diciendo, Señor, ven y domina mi corazón, ejerce tu dominio para que se pueda evidenciar en mí la manifestación de tu reino, que se evidencie en los suyos el dominio que está ejerciendo el Señor Jesucristo en el corazón de su pueblo. Entonces pedirle al Señor, porque el Señor nos ha dicho, nos ha dejado este modelo de oración. Ustedes orarán así, y nos dejó este modelo. Y el punto más importante, ¿cuál es? Venga tu reino. Y ya de ahí para allá habló de la provisión del pan de cada día, habló también de la protección de Dios, habló también del perdón de los pecados, entendiendo que lo más importante es que el reino se ha pedido que se establezca, y esto significa que el dominio del Señor se evidencie, se manifieste en el corazón, para que se evidencie en la vida de los suyos. Amén. Entonces, pedir venga a nosotros tu reino es pedirle al Padre Celestial que nos ayude, primeramente, que nos ayude a ser fieles a Dios, que nos ayude a ser las personas que Él quiere que seamos, que nos cambie de adentro para afuera. Amén. Que nos transforme como personas, porque necesitamos no solamente eso, sino también difundir el reino. O sea, necesitamos el obrar de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? La obra que Dios empezó, la completará. La obra de salvación, la obra de transformación, la obra de sanidad, la obra de restauración. El Señor la empezó, el Señor la completará. Pero necesitamos afirmar cada día, canalizar cada día. El establecimiento del reino empieza en el corazón. El establecimiento del reino empieza en el corazón. Y eso luego se va a ir manifestando en nuestra forma de vivir. Y eso luego se va a ir manifestando en nuestra salud emocional, espiritual, física. Eso luego se va a ir manifestando. Amén. Pero necesitamos tener claro que el establecimiento del reino empieza en el corazón. Amén. Para pedirle al Señor que nos ayude a ser las personas que Él quiere que seamos, pero también para que seamos cristianos efectivos. Amén. Para difundir el reino de Dios, no solo de palabras, sino también con nuestras acciones. ¿Sabe cuáles son nuestras acciones? Son las cualidades visibles de nuestro carácter. Nuestro carácter se refleja en nuestras acciones.
Nuestro carácter se refleja en lo que hacemos, en la manera como procedemos. Entonces, el reino de los cielos se establece en nuestro corazón, viene a ejercer dominio para que luego las cualidades visibles de nuestro carácter reflejen que hay un reino de Dios que está avanzando en nuestro interior. ¿Está avanzando el reino de Dios en nuestros corazones? Es la gran pregunta. ¿Lo estamos canalizando? ¿Está avanzando el reino, el establecimiento del reino de Dios? ¿O hay una competencia en el corazón? Mi yo compite con el reino de Dios. Mi yo, mi orgullo, mi sabiduría humana está compitiendo, mis heridas, mi resentimiento está compitiendo con el establecimiento del reino de Dios. Entonces necesitamos canalizar. Y cuando uno va a canalizar, cuando usted va a hacer una canal en un campo, ¿sí? Usted primero tiene que hacer una brecha, sacar de ahí el estorbo, y luego se pone la canal para poder canalizar, ya sea el agua que viene del nacimiento, para que luego el agua llegue limpia y surta los servicios de su casa. Hay que hacer un trabajo de limpieza, de disposición. Hay que canalizar. O sea, yo para poder canalizar necesito también, como dice aquí, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir por medio de la renovación del entendimiento. Y entonces, Juan 13:35, ¿qué dice? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amén. Sabemos por las Escrituras que necesitamos que el reino sea difundido. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia debemos darlo. Realmente un corazón que está canalizando el establecimiento del reino de Dios entenderá esto. Entenderá lo que dice la palabra de Dios, que Dios no quiere que Dios quiere que todos los pecadores se salven. Eso es lo que Dios quiere, que todos los seres humanos se salven. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie, mire el deseo de Dios no quiere que nadie perezca. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan, que todos se arrepientan y hagan parte del reino. Entonces, un corazón que está canalizando el establecimiento del reino, bueno, es un corazón que ha entendido que necesita cambiar su manera de pensar para que cambie su forma de vivir. Y una de las características es que se vuelve también un canal para alcanzar a otros, para que otros lleguen al conocimiento de la verdad, para que se salven, porque Dios quiere que todos se salven. Es el gran deseo de Dios. Dios quiere que todos se salven, que sean discipulados, que permanezcan en los caminos del Señor por siempre. Entonces, orar, venga tu reino, también es decirle: Señor, amado Dios, por favor, abre mi corazón, abre el corazón de mi familia, abre los corazones de mis seres queridos, toca los corazones para que reciban ese regalo de salvación. Llévame, Dios, a las personas que necesitan recibir tu reino. Amén. Y el reino de Dios se irá extendiendo. Escúcheme bien. El reino de Dios se irá extendiendo en la medida que más personas le abran el corazón a Jesucristo
para la salvación. El reino de Dios se irá extendiendo en nuestra nación y en las naciones de la tierra en la medida que más personas reciban el reinado de Cristo en su corazón. ¿Y esto cómo sucede? Cuando los que ya tienen el reino en su corazón se vuelven canales, canalizan el establecimiento del reino, no solamente para que obre en sus vidas, sino para que también toque los corazones de las personas. Es la única manera que una nación puede experimentar lo que dice el Salmo: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Es porque hay una movilización para orar que el reino de Dios se establezca en nuestros corazones, en nuestras familias. Para orar es un trabajo de dos puntos: la oración, pero también la movilización. Es ir, ser un canal para que Dios toque los corazones. ¿Cómo? Evidenciando con nuestra forma de vivir, amén, que quien reina en nuestro corazón es Dios, pero también llevando la buena noticia de salvación. Dos cosas. Entonces el reino de Dios se extenderá mientras las personas se vuelvan a Cristo de esta manera. Ellos entrarán al reino cuando conozcan al Rey de Reyes. Amén. Entonces necesitamos pedirle al Señor que venga a su reino a establecerse, que manifieste todas sus bondades, que obre como solo Él lo sabe hacer. ¿Sabe una cosa? Venga a tu reino. Cuando oramos venga a tu reino, necesitamos que el gobierno de Dios se establezca en todo nivel. Es lo único que realmente puede traer salvación, justicia, gozo, paz, y empezando por nosotros y por nuestras familias. Yo le invito para que nos coloquemos de pie en este momento y le pidamos al Señor que lo haga.